¿Está bien? Pues esta página es en inglés. Esta es la página que yo puse en el description del video de The Chosen, en absolutamente todos los videos que he hecho de The Chosen. Está en la descripción este artículo. Y lo quería leer porque estas no son todas las doctrinas mormonas. Pero este artículo está hecho con el propósito de distinguir unas grandes diferencias entre el mormonismo y el cristianismo. ¿Por qué? Como les dije, cuando están viendo The Chosen, están viendo un Jesús falso en la pantalla, tienen que tener en cuenta que los creadores están intentando meterle a ese Jesús falso para que tú creas en el mormonismo. Como decía el escritor, quería que los evangélicos, las mujeres evangélicas en específico, creyeran en el mormonismo y en esta serie. Es un hook. Así que, ¿qué es exactamente lo que ellos quieren que tú creas? ¿Verdad? Vamos a leer el artículo. Dice, por supuesto que creemos en Jesús, afirmó uno de los ministros, en tono amable pero firme. Esta inclusión en el nombre está incluso en el nombre de nuestra iglesia, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Si ustedes escuchan eso es mormonismo, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, LDS Church, enfatiza a Jesús para asegurarse que lo entendiera. Así que, ellos dicen que creen en Jesús. ¿Cuál es el problema? Ya lo he dicho 1000 veces. No creen en el Jesús del cristianismo, específicamente Jesús de la Biblia. ¿Por qué? Jesús de ellos nunca fue creado, es hermano de Satanás, nunca fue eterno, sino que se convirtió en Dios por ser humano. Entonces tú también, al ser humano, puedes convertirte en Dios. Tenerlo en cuenta, me imagino que lo van a decir aquí, pero quería enfatizar eso. Seguimos. La etiqueta con su nombre prendida en su vestido era una vista familiar en Salt Lake City, y la conversación que siguió con estos misioneros sacó a la luz una pregunta importante. ¿Qué creen los mormones acerca de Jesús? Aquí hay 4 cosas que todo el mundo, en esta conversación, absolutamente todo el mundo, especialmente la gente que está viendo mis videos, deben saber. 1. Los mormones creen que Jesús fue el hijo espiritual del Padre Celestial y la Madre Celestial. ¿Qué significa esto? El Hijo de Dios fue producto de la procreación divina, el primogénito de muchos hijos espirituales creados por los padres espirituales. El mormonismo implica algo parecido al arianismo histórico, que hubo un tiempo en que el hijo no existía. En otras palabras, lo que dije, Jesús no es eterno. Fue procreado por Padre y Madre divina. Que no sé si, yo creo que no se refiere a María. Espérate. No sé si se refiere a María en completa honestidad. Lo que sí sé es que Dios tenía muchas esposas. Así que el Dios de los mormones es polígamo, y el Jesús de los mormones no es la persona de la Trinidad que nosotros los cristianos conocemos. No sé por qué. Algunos seguidores afirman, dicen algunos, pero es que con la doctrina como tal, ya lo que están diciendo es eso. Afirman que Jesús es eterno, pero quieren decir siempre será, no siempre ha sido, ¿viste? Es como que para coger a la gente, a ti y a mí de bobo, dicen, él fue eterno, pero lo que se refieren es, él siempre va a existir, pero no existió siempre. Así que no es eterno, pero están usando palabrería para cogernos de bobo. El Padre Celestial, ok, mira, a ver, aquí lo contesta. El Padre Celestial eligió a María para dar luz a Jesús, momento en el que el Hijo de Dios recibió un cuerpo mortal. Jesús alcanzó la madurez a través de su resurrección y glorificación y finalmente fue exaltado. ¿Qué significa eso? Se convirtió en Dios. No es que era Dios, se convirtió en Dios, allanando el camino para la adivinación de sus hermanos en el futuro. En otras palabras, Jesús de los mormones es un Buda americano. ¿Por qué? Porque él fue exaltado y él puso el camino para que tú y yo también seamos exaltados. Satanismo. No tengo que decir más nada. Satanismo. Así que Jesús primero fue creado, luego progresó y finalmente fue exaltado a la divinidad, donde ahora está unido en propósito y poder con el Padre Celestial. Jesús fue un hombre que se convirtió en Dios, a diferencia del Hijo Eterno que tomó carne. ¿Viste? Ya tenemos problema. 2. Los mormones creen que Jesús se convirtió en el Redentor porque tenía una mejor estrategia de Lucifer. ¿Eso suena loco? Es porque lo es. Vamos a ver. El plan de salvación del Padre Celestial fue enseñado a sus hijos espirituales durante su existencia preterrenal. Así que ellos ya estaban, tienen su doctrina, ya estaban en el cielo. Y el plan de salvación del Padre fue enseñado antes de que ellos fueran traídos a la tierra.
o en su espíritu, whatever. Quería un redentor. El padre quería un redentor, ¿verdad? Y tanto Jesús como Lucifer dijeron, aquí estoy, envíame a mí. Según los mormones, ambos, Jesús, no Dios, y el diablo querían ser los salvadores. Dime que esta religión no está exaltando al diablo. Con dos candidatos dispuestos, el padre escuchó sus respectivas propuestas. Lucifer compitió por el título mesiánico sugiriendo un plan de coacción. Los hijos de Dios serían conducidos con seguridad a lo largo de su existencia mortal en la tierra si estuvieran obligados a hacer lo correcto. En otras palabras, yo no sé ni cómo exaltan al diablo. Ok, los hijos de Dios tenían, el plan del diablo es que tuvieran la salvación asegurada, pero entonces eran obligados a obedecer. Son como robots, o sí, como si fueran robots, no hay libre albedrío. Sin embargo, Jesús se ofrecía a asumir la mortalidad, vivir entre los hombres como maestro y ejemplo y defender la santidad del libre albedrío. El Padre Celestial acepta el plan de Jesús, reservaba la libertad de actuar y elegir. En otras palabras, ¿los mormones creen en el libre albedrío? Sí. ¿Ellos creen que Satanás tenía un plan para la redención? Sí. ¿Que era hermano de Jesús? Sí. ¿Que si no hubiera libre albedrío, Satanás fuera el Salvador? Sí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la Biblia en todo esto? No está, es Eleanor G. White, falsa profeta. En consecuencia, porque escogió a Jesús, estalló la guerra en el cielo y Satanás y una tercera parte de los espíritus fueron expulsados. Satanás y una tercera parte de los espíritus de los ángeles fueron expulsados del cielo, sí. Que fue causa de lo que pasó, que Jesús y el diablo tenían plan para redención y Dios escogió a Jesús, no. Jesús fue ordenado Salvador y ganó el título de Redentor. Mi gente, esta gente no son cristianos. Esto es un fanfiction. 3. Los mormones creen que la mayor obra expiatoria de Jesús fue en Getsemaní, no en la cruz. Esto yo lo tuve que decir en uno de los episodios. Yo creo que fue el primero, pero es verdad. ¿Por qué? Mira, vamos a leer. Robert G. Matthews, profesor de la Universidad Brigham Young, este nombre, acuérdense de este nombre, ¿por qué? Ese es uno de los grandes nombres del mormonismo. Ha hecho mucho daño. Explicó, fue en Getsemaní, en las laderas del Monte de los Olivos, donde Jesús hizo su perfecta expiación mediante el derramamiento de su sangre, más que en la cruz. Esa última frase explica cómo se minimiza la cruz en la enseñanza de los mormones. Los mormones consideran tabú usar o exhibir el símbolo de la muerte de Jesús, la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz fue lo que nos salvó, así que pues obviamente el diablo no le gusta eso. Razón por la cual los campanarios de Salt Lake City están rematados con chapiletes en lugar de cruces. Fue un salvador agonizante, no un salvador crucificado, quien expió el pecado. Así que, ¿qué nos salva? Según los cristianos, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Según los mormones, la sangre que derramó en Getsemaní cuando estaba nervioso, estaba en agonía. Esto coincide con la profundidad de la expiación que los mormones creen que necesitan. Como dijo Brigham Young, para que vean lo que él enseñaba, mi fe es que cuando hayamos hecho todo lo que podamos, esto yo lo había puesto en un video, cuando hayamos hecho todo lo que podamos, entonces el Señor tendrá la obligación, así que Dios está obligado también, y no decepcionará a los fieles. Él hará el resto. ¿Qué le está diciendo aquí? Una vez tú hagas tus buenas obras, ni siquiera el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios está obligado por medio del sacrificio, por la agonía que tuvo en Getsemaní, que no es la expiación de nuestros pecados. Eso es lo que ellos están guardando. No solamente, ellos dependen solo de su salvación, no solamente en las obras, sino no en el sacrificio de Jesús, que es lo que salva, en su agonía. Así que esto no tiene nada de sentido. Están de camino para el infierno los mormones. Lo digo con completa honestidad. Necesitan creer en el único sacrificio que nos puede llevar al cielo, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
en la cruz. Y Jesucristo Dios, porque si no era Dios, no podía hacer el sacrificio, porque no podía romper esa brecha que teníamos entre nosotros y Dios por el pecado. Jesús no tenía pecado. Y si él era un hombre, y el hombre es malvado, no podía, literal. Por definición, una persona que no era como Jesús no podía. Minimizan y una persona que es hermano del diablo. Es que, ok, seguimos. En otras palabras, la expresión de Cristo no hace toda la diferencia, simplemente marca la diferencia. Blasfemia. 4. Los mormones creen en un Jesús histórico, pero no en el Jesús bíblico. Importante. Los santos de los últimos días, sinceros, buscan fervientemente vivir segunda de Nefi 2.56 del libro de Mormón. ¿Se acuerdan que yo puse al final del video de Chosen Nefi? Eso es del libro de Mormón. Lo que estaba intentando enseñarles ahí es que en el Chosen hay cosas del libro de Mormón. Y esa es una de ellas, esa es la más obvia, la de yo soy la ley de Moisés. Jesús nunca dijo eso en la Biblia. Eso está en el libro de Mormón. Vamos a leer lo que dice el libro de Mormón. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo. Se podría decir que desean estar centrados en Cristo, ¿verdad? Claro, ellos dicen, ay, nosotros seguimos a Cristo. Claro, es como los musulmanes, nosotros amamos a Cristo. Pero, ¿qué ellos creen de Cristo? Cristo no es Dios, Él es un profeta. ¿Qué creen los mormones? Nosotros amamos a Dios, a Cristo y todo sobre Cristo. ¿Qué creemos? Jesucristo no es Dios, fue creado, era hermano de Satanás, tu mejor plan que él, esa fue la única razón por la que llegó a ser como Dios, y tú también puedes ser un Dios. Este no es el Cristo de la Biblia. Ustedes no creen en Cristo. Pueden decir que ustedes creen en Cristo el mismo veces, 1.000.000 de veces, pero la Biblia es abierta contra falsos Cristos y falsos Mesías. Y este definitivamente es uno de ellos. Pero lamentablemente, como dice el artículo, el Cristo del libro de Mormón no es el Cristo del cristianismo. Amén. Aunque creen en una figura histórica llamada Jesús, que llamó a apóstoles, realizó milagros, murió en una cruz y resucitó. Y aunque incluyen su nombre en el apodo de su iglesia, él no es el Jesús de la Biblia. Conozco a dos tipos diferentes llamados Jared Jenkins. Uno de ellos es un joven soltero que sirve como residente pastoral y termina su educación en el seminario. Otro es pastor en Utah, profesor de seminario, esposo y padre de 4 hijos. Imagino un escenario en el que le digo que Jared Jenkins pasó por mi casa de visita. Oh, eso es maravilloso, dice. Continuó explicando que me dio un libro para leer de una de sus clases de seminario. Usted responde, ojalá pudiera haberlo visto, tener la intención de concertarle una cita con una joven encantadora. Sorprendida, respondo, una cita, es un pastor felizmente casado con 4 hijos. Por supuesto, ambos nos damos cuenta de que aunque hemos estado hablando de Jared Jenkins, no hemos estado refiriendo a diferentes personas. Si bien tanto los mormones como los cristianos históricos creen en Jesucristo, se refieren a personas diferentes. Timothy Tennant ha señalado útilmente la importancia, cuando se trata de lo divino, de observar los predicados. Los predicados que los mormones atribuyen a Jesús en sus textos sagrados y enseñanzas proféticas son muy diferentes de los predicados revelados en la Biblia. Son tan diferentes que el mormonismo y el cristianismo histórico no pueden estar hablando del mismo tema. Que vean, literalmente no pueden estar, son tan diferentes que no pueden estar hablando del mismo tema. Por lo menos, ahora pronto vamos a hablar del catolicismo y del calvinismo. Estamos hablando del mismo tema porque estamos hablando de la Biblia. Los mormones no llegan ni a ese paso. ¿Ok? Por eso es una secta. Los mormones hablan de un Jesús que era el hijo espiritual del Padre Celestial y la Madre Celestial. Aquí no dice, pero tenía muchas esposas. Se refiere a Jesús como el hermano de Lucifer que propuso un mejor plan de redención y ganó la designación del Mesías. Creen en un Jesús que llenó el vacío de la necesidad de la humanidad mediante su sudor expiatorio en el huerto. Pero ese no es el Jesús de la Biblia. Ahora vamos a ver los versículos. Él se revela como Hijo de Dios sin principio, desde la eternidad hasta la eternidad. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Estaba con Dios, el verbo era Dios. Juan 17:24. Colosenses 1:17. Les recomiendo que busquen. Quiero hacer videos bastante cortitos, así que no los vamos a leer todos. Las escrituras presentan a Satanás como un ángel caído, un ser creado. Nada como el Hijo de Dios.
el creador de todas las cosas, Colosenses 1:16 y Hebreos 1:2-4. Según la palabra de Dios, Jesús es el pago satisfactorio por los pecados. 1 Juan 2:2, Hebreos 9:12 y Hebreos 9:26. Cuando se trata de salvación, no logramos parte de ella y permitimos que Jesús termine el trabajo. En otras palabras, no somos salvos por obra. Todo proviene de Él. Aquel que murió declarando consumado es, en Juan 19:30 y en Gálatas 2:21. Es el deseo de mi corazón que mis amigos y vecinos mormones lleguen a creer en este Jesús. Amén. Y yo también. La razón por la que hacemos esto es para sacar a la gente de este sistema diabólico y traerlos al Jesús verdadero, Jesús de la Biblia. Que el Dios verdadero los continúe bendiciendo.